Muy buenos días y bienvenidos a La Trinchera en la mañana de este sábado 5 de abril de 2025. Son las 8:21, las 7:21 en las Islas Canarias, y antes de comenzar a repasar las principales noticias os recordamos que nos gusta escuchar vuestras opiniones. Vuestras opiniones son la esencia de este programa. Hoy preguntamos: ¿qué opinas de la subida de aranceles de Donald Trump? Podéis participar a través del número de WhatsApp al que nos podéis enviar vuestras notas de audio. En nuestro espacio de tertulia iremos escuchando vuestras opiniones. El teléfono es el 689 33 74 44, 689 33 74 44. También podéis opinar y contactar con nosotros a través de nuestra cuenta de Twitter, @trincherallamas. Además, os recordamos que tenéis disponible la playlist de La Trinchera con todas las canciones que suenan en el programa. La podéis encontrar en Spotify, en la web de radio y en redes sociales. Ahora sí, vamos a repasar la actualidad esta semana con Javier García. ¿Qué tal, Javier? Buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días, Manuel. El presidente del Gobierno, lo estabas comentando hace unos minutos, Pedro Sánchez, sigue con los ataques a las comunidades donde no gobierna. Después cabe recordar de que en las pasadas elecciones autonómicas del año 2023 el Partido Socialista perdiera gran parte del poder territorial que tenía hasta entonces. Incluso Sánchez está completamente decidido en intentar recuperar el control en varias comunidades que se le resisten, como por ejemplo Madrid, donde gobierna Isabel Díaz Ayuso, o Andalucía, que fue socialista durante muchos años y ahora gobierna Juanma Moreno. Esta semana los ataques han ido directamente a las universidades privadas. Este martes el Consejo de Ministros aprobó la tramitación de ese Real Decreto para que, en palabras del Gobierno, la universidad no sea una máquina expendedora de títulos. Se extiende una alfombra roja a la creación de esas academias a las cuales antes se ha hecho referencia. Centros que en muchas ocasiones, no todas, pues no buscan la excelencia ni la investigación, sino simplemente hacer caja emitiendo títulos sin exigencias reales. Convertidas, pues en chiringuitos educativos. Chiringuitos educativos, esa es como se refirió, así se refirió el presidente del Gobierno. Desde el Partido Popular no dudaron en responder. Alberto Núñez Feijóo es el presidente del partido. La ataca porque tiene que ver con un planteamiento ideológico que es la elección libre de los ciudadanos. Por tanto, el miedo a la libertad, que está catalogado desde hace mucho tiempo, creo que debemos de denunciarlo. Y cuanta más libertad, ¿qué es lo que pasa? Que hay más formación, que hay más información y, por tanto, que hay más dificultades para manipular a la opinión pública. Lo que hace el Gobierno al final es reformar el anterior Real Decreto de creación, reconocimiento y autorización de universidades y centros universitarios y acreditación institucional de los centros. La encargada de presentar el Real Decreto por vía de urgencia fue la ministra portavoz Pilar Alegría, después del Consejo de Ministros, en la rueda de prensa posterior, quien sentenció que dijo que el objetivo es diferenciar entre universidades buenas y universidades malas, intentando rebajar el tono del enfrentamiento entre universidades públicas y privadas. Esto no va de universidades públicas contra universidades privadas. De hecho, en este país hay magníficas universidades públicas y magníficas universidades privadas. Y es verdad que veo al Partido Popular, al señor Feijóo, a la señora Ayuso, queriendo generar esta confrontación. Por lo tanto, esta confrontación es clara y sencillamente una mentira. Porque, repito, esto no va de universidades públicas contra universidades privadas. Esto va de universidades buenas contra universidades malas. No va de enfrentar a las universidades, la pública y la privada, es lo que dice la portavoz del Gobierno, intentando, como decimos, rebajar ese tono, algo que no hizo el pasado fin de semana otra persona que pertenece al Gobierno de España, concretamente la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero. Ella sí abrió este enfrentamiento el fin de semana pasado entre lo público y lo privado. La universidad privada es la principal amenaza que tiene la clase trabajadora. No podemos permitir que alguien se compre el título y la formación compitiendo con el hijo del trabajador que no puede comprarse un título y tiene que tener una beca.
queda muy clara la opinión de la vicepresidenta primera del Gobierno de España. Pedro Sánchez viste este Real Decreto como una defensa de la universidad pública, de la igualdad de oportunidades, lo hemos estado escuchando a lo largo de esta semana a través de sus palabras, y de que ésta actúe como ascensor social, pero también utiliza la universidad para potenciar a sus candidatos, lo que estábamos comentando de Madrid y también de Andalucía. Óscar López en Madrid, y también impulsar al candidato en Andalucía. Escuchamos, por ejemplo, a la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso cómo le respondía esta semana así al presidente del Gobierno. Se pasan el día manipulando y ahora utilizando el BOE con un decreto chapucero. Hay tanta urgencia en ir contra las privadas para resolver algo en la pública, pero no se dan cuenta que es un discurso para niños. Hay que ver la que han liado esta semana para que se vea cómo operan sus señorías. La que se fue a Sevilla y va a perder su silla, se puso el otro día una camiseta de Faralay, se nos vino arriba con la bata de cola y decidió incendiarlo todo. Decidió insultar el trabajo de los jueces, utilizar nuevamente el feminismo de manera patética como lo hacen ustedes y después intentar insultar a la universidad privada. Esto es lo que dijo Isabel Díaz Ayuso en la Asamblea de Madrid este jueves. Se desprende del nuevo decreto. El Ejecutivo Central plantea revocar las autorizaciones otorgadas a las universidades que no cumplan con una masa crítica de 4.500 alumnos en los 5 primeros años de ejercicio, o que no destinen un 5% de su presupuesto total a programas de investigación. Además, con el nuevo Real Decreto va a ser necesario un informe de evaluación preceptivo y vinculante elaborado por la ANECA a las agencias autonómicas equivalentes, además del informe preceptivo de la Conferencia General de Política Universitaria que se exige en estos momentos actualmente. El Gobierno pretende aprobarlo de forma definitiva el próximo mes de mayo. Bueno, pues esta es la nueva ofensiva que ha levantado el Gobierno a base de mentiras, de una enorme hipocresía, porque dice el Gobierno que esto es para defender la calidad educativa. Es mentira. Crear una universidad privada en España es tremendamente complicado, tremendamente difícil. No tiene nada que ver con la calidad. De hecho, al revés, debería flexibilizarse de forma muy sustancial. Eliminar burocracia, eliminar requisitos para que haya cuantas más universidades mejor. Pero no, esto no va de calidad. Todos los títulos universitarios, públicos y privados, están homologados. A nivel nacional, a nivel internacional, no tiene nada que ver con la calidad. ¿De qué va esto? Esto va de cargarse a la competencia, de cargarse a las universidades privadas, de prohibir la apertura de nuevos centros e incluso cerrar muchas de las universidades privadas que han abierto en los últimos años. Comentábamos anteriormente en el editorial, en España hay cerca de 90 universidades. De momento, más públicas que privadas, pero es cierto que las universidades privadas han aumentado de forma sustancial en los últimos años, mientras que el número de públicas se ha mantenido más o menos estancado. ¿Y cuál es el problema? Pues el problema es que España afronta ahora un proceso de envejecimiento poblacional. El número de estudiantes universitarios, que hasta ahora había crecido, se va a mantener estancado hasta el año 2040. ¿Por qué? Porque no hay jóvenes. Y aunque son más los que quieren estudiar una carrera, pues como no hay jóvenes, como el número de jóvenes está descendiendo, no va a aumentar la demanda de centros universitarios, de carreras universitarias. Y ¡ay, amigos! Resulta que si hay más oferta universitaria y la misma demanda, el mismo número de alumnos potenciales, pues van a tener que competir. Y la competencia para la universidad pública es mala, es el diablo, es el demonio. ¿Por qué? Porque en muchos casos, muchos centros públicos, muchas carreras no sirven para nada. Son de pésima calidad y la universidad privada les está ganando de calle. Y son muchos los jóvenes españoles que, a la hora de elegir si pública o privada, escogen la privada, aunque tengan que rascarse un poco el bolsillo. Que, por cierto, también hay becas en la privada, ¿eh? Señora Montero, no tiene nada que ver con el dinero. Esa es la cuestión. De hecho, ahí están los datos. Hace unos cuantos años, a finales de los años 90, más del 90% de los alumnos escogía la pública.
tan solo el 6% la privada. En la actualidad, la pública únicamente capta el 74-75% de los alumnos, la privada el 25%, y creciendo. Y eso es lo que quiere evitar el gobierno. Lo que quiere evitar el gobierno es que los españoles decidan libremente el modelo universitario, el centro universitario en el que puedan estudiar sus hijos y puedan estudiar los jóvenes españoles. ¿Por qué? Por dos razones. En primer lugar, para evitar el cierre de universidades públicas, o la eliminación de carreras, la reducción de plantillas y en los recortes de financiación pública en las universidades públicas. Y por otro lado, adoctrinar. ¿Por qué? Porque las universidades públicas en España son un nido de rojos. Y Manuel, la realidad es que Sánchez está decidido a utilizar la educación como arma política para recuperar también, como estamos diciendo, ¿no?, ese poder territorial, pese a que a él, por cierto, y numerosos ministros estudiaron en universidades privadas. Efectivamente, vamos a repasar, Javi, dónde estudiaron esos ministros, incluso el propio presidente del gobierno. Sí, cuéntanos. Y no vamos a mencionar a todos porque nos quedaríamos, Manuel, sin programa, solamente algunos. Empezando por arriba, Sánchez, por ejemplo, estudió Ciencias Económicas y Empresariales en el entonces llamado Real Centro Universitario María Cristina del Escorial, un centro privado adscrito a la Universidad Complutense de Madrid. Cuando se licenció, cursó un doctorado también en Economía en la privada, Pedro Sánchez, la Universidad Camilo José Cela. Si nos vamos, por ejemplo, Manuel, a la vicepresidenta primera, ministra de Hacienda, María Jesús Montero, es verdad que se graduó en Medicina y Cirugía por la Universidad de Sevilla, que es pública, pero luego estudió un posgrado en la educación privada. Concretamente se formó como técnica en función administrativa de hospitales, un posgrado que estudió en la Fundación Privada Escuela de Alta Dirección y Administraciones. Yolanda Díaz, por ejemplo, nos vamos, vicepresidenta segunda del Gobierno de España. Estudió en los años 90 un posgrado en Dirección de Personal y Recursos Humanos impartido por la Confederación de Empresarios de Galicia, que es una organización privada de carácter autonómico. Como decimos, hay muchos ministros, vamos a repasar brevemente alguno, la lista continúa. Óscar Puente se encarga del Ministerio de Transportes, pues hizo un curso en Dirección Política en la Fundación Jaime Vera. El jefe de la diplomacia española, el ministro José Manuel Álvarez, pues fue a Deusto para estudiar el grado en Derecho, al igual que también el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska. Bueno, pues esto es pura y dura hipocresía. Son una panda de cínicos y una panda de hipócritas. Los mismos ministros, el mismo presidente del gobierno que estudió en la universidad privada, que dio clases en la universidad privada, que dieron clases y estudiaron en la universidad privada, son los mismos que ahora se rasgan las vestiduras en defensa de la pública para cerrar las universidades privadas. Es lo de siempre. Pasa lo mismo con la educación concertada, con los colegios privados. Muchos de los, por ejemplo, líderes separatistas catalanes que tanto defienden la inmersión lingüística en Cataluña, la obligación y necesidad de estudiar y enseñar en catalán en la educación pública, ¿a dónde llevan a sus hijos? ¡Ay, amigos! A los colegios privados, muchos de ellos internacionales, donde no se estudia catalán, donde se estudia en español y en inglés. Todo esto ocurrió el pasado martes, se anunció en el Consejo de Ministros, en la rueda de prensa, pero hubo más anuncios y también el Consejo de Ministros aprobó, después de más de 3 décadas reclamándolo al Gobierno y tras años de litigio judicial, Cataluña va a tomar el control de la gestión de las becas universitarias. Se formalizó ese traspaso. El Consejo de Ministros aprobó la cesión, que será efectiva desde el año 2026, desde principios de año, desde enero, y que se bendijo definitivamente el pasado mes de febrero en la Comisión Mixta de Transferencias entre el Estado y la Administración catalana. La transferencia de becas otorga a la Generalidad, entre otras, las competencias de regulación, convocatoria, gestión, designación de órganos de selección, el pago y control de las ayudas territorializadas, incluyendo las becas de colaboración en departamentos universitarios. Este traspaso, por cierto, llega en plena ofensiva de la Generalidad por reforzar la presencia del catalán en
el ámbito universitario y en un momento en el que algunos centros reclaman ya el dominio del catalán para acceder a ayudas predoctorales. La realidad es que, bueno, Pedro Sánchez, lo hemos ido comentando aquí en los programas, Manuel lleva años, mientras está gobernando, arrodillándose ante los separatistas, con el fin de mantenerse en el poder, y son muchas las cesiones que lleva haciendo. El propio 18 de marzo el gobierno anunció el pacto con Junts para modificar la ley de extranjería y decidir el reparto de alrededor 4.400 menores de inmigrantes, de menas, que se encontraban en Canarias. Si recordamos algunas de las cesiones más importantes, por ejemplo, en febrero también el Ejecutivo anunció un acuerdo con Esquerra para perdonar a Cataluña más de 17.000 millones de su deuda, o por ejemplo el pasado verano, el verano del año pasado, el Partido Socialista decidió otorgar ese cupo catalán para que Salvador Illa fuera elegido presidente. A todo esto, bueno, pues se añade el Palacete en París, la alcaldía de Pamplona a Bildu, comisiones de la verdad o incluso esto sucedió la misma semana pasada, por si fuera poco. En el País Vasco, PNV, Bildu y el Partido Socialista rechazaron incluir el terrorismo de ETA en el plan de estudios de tercero y cuarto de la ESO. El jueves, como decimos, no este, sino el anterior, Vox llevó al Parlamento Vasco una proposición no de ley pidiendo al gobierno vasco la incorporación del terrorismo de ETA y su impacto social y político en los currículos educativos vascos, pero no salió adelante con el posicionamiento en contra de toda la Cámara, a excepción de la única diputada de Vox, Amaia Martínez, y también de los votos, 7 concretamente, del Partido Popular. Todas estas son las cesiones, y hay muchas más, que el Gobierno de España lleva realizando para conseguir que Pedro Sánchez siga manteniéndose en el poder. Y María Jesús Montero fue protagonista con todo el tema de las universidades, pero también ha sido protagonista en otro asunto. También ha sido protagonista por las declaraciones que el pasado fin de semana realizó sobre la sentencia absolutoria a Dani Alves. Esto es lo que dijo. ¡Qué vergüenza la sentencia de Dani Alves! ¡Qué vergüenza que todavía se cuestione el testimonio de una víctima y se diga que la presunción de inocencia está por delante del testimonio de mujeres jóvenes, valientes, que deciden denunciar a los poderosos, a los grandes, a los famosos? Queremos decirle a esta mujer que estamos contigo. Luego matizó las palabras, pidió perdón de cierta forma, aunque eso sí, todas estas declaraciones del fin de semana pasado han generado mucha polémica a lo largo de la semana. Todas las asociaciones de jueces y fiscales publicaron un comunicado respondiendo a María Jesús Montero. También el Consejo General del Poder Judicial cargó contra Montero. Adrián Pajares, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Controversia e indignación en el ámbito judicial y tras las declaraciones de la vicepresidenta del Gobierno, María Jesús Montero, todas las asociaciones de jueces y fiscales han alzado la voz contra la dirigente socialista después de que pusiera en cuestión la presunción de inocencia. Los hechos ocurrieron tras la absolución del exfutbolista Dani Alves por parte del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Montero afirmó que era una vergüenza que la presunción de inocencia prevaleciera sobre el testimonio de las mujeres. Unas palabras que han generado una respuesta unánime del sector judicial, y las asociaciones de jueces y fiscales han emitido un comunicado conjunto recordando que la presunción de inocencia es un pilar fundamental del Estado de Derecho. Subrayan que este principio está recogido en la Constitución y en los tratados internacionales y advierten que declaraciones como las de la vicepresidenta socavan la confianza en el sistema judicial y en la democracia. Gracias, Adrián. Si seguimos en lo que sucedió en esa rueda de prensa del martes, un ministro, juez de profesión, también mandó desde la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros un mensaje a los jueces, a sus compañeros de profesión. Escuchamos lo que dijo. Respeto absoluto a todas las resoluciones judiciales, pero esas resoluciones, y en una materia de una sensibilidad social máxima, deben de explicarse muy bien, sobre todo para que las víctimas y las potenciales víctimas no pierdan la confianza en las instituciones, y que las instituciones están para protegerlas. Les dijo cómo tienen que actuar los jueces después del embrollo en el que se vio Moncloa con las declaraciones de María Jesús Montero. Aquí es el momento en el que ante los medios de comunicación pidió disculpas. Evidentemente la retiro y pido disculpas por esa expresión, pero quiero ir al fondo del asunto. La presunción de inocencia no puede ser incompatible con la credibilidad y con la fiabilidad del testimonio de las víctimas. La sentencia obviamente es un retroceso y las mujeres estamos cansadas también de esto. Miente la señora Montero. La señora Montero, la ministra,
la que niega la presunción de inocencia, principio básico del Estado de Derecho, en cualquier democracia libre, consolidada, normal, miente, no ha pedido disculpas. Ha dicho, bueno, si me tengo que disculpar, me disculpo, pero... Y la clave es el pero. Y vuelve a repetir lo mismo. Insiste en que la presunción de inocencia no puede estar por encima de la credibilidad y fiabilidad de la denunciante. Pues bien, eso es lo que pone en duda precisamente la sentencia absolutoria del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Pone en duda la fiabilidad de la denunciante. ¿Por qué? Pues porque las cámaras de la discoteca, en donde tuvieron lugar esos hechos, que finalmente se juzgaron, de Dani Alves con una joven, las cámaras de la discoteca desmienten, desmontan, tumban buena parte del relato de la denunciante. Además de pruebas forenses. Y los jueces, por unanimidad, 4 magistrados, 3 de ellas mujeres, 2 de ellas además progresistas, una de ellas además experta en materia de igualdad, dicen, oiga, ante la duda, si existe una duda razonable, prima la presunción de inocencia. Y absuelven a Dani Alves. Pues bien, esto es lo que cuestiona la ministra y esto es lo que cuestiona el gobierno de España. Vergüenza. ¡Qué vergüenza! Anular la presunción de inocencia es anular la Constitución, la democracia y el Estado de Derecho. Si no hay presunción de inocencia, no hay justicia. Es imposible. Si simplemente vale la denuncia y la palabra de la denunciante, sin más, el hermana yo sí te creo, simplemente, sin que pueda comprobarse o corroborarse mediante pruebas, mediante evidencias, mediante la investigación judicial, se acabó. No haría falta ni siquiera la celebración de juicios. ¿En dónde sucede eso? En la China comunista de Mao, en la dictadura cubana de los Castro, en la dictadura bolivariana de Maduro. Eso es lo que quiere la izquierda en España. Y por cierto, el Partido Popular, bueno, en el Senado, que tiene mayoría el PP, va a reprobar a María Jesús Montero en el próximo pleno que está previsto para esta próxima semana. Han respondido tanto el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, también la portavoz de Vox, Pepa Millán, al respecto, y esto es la opinión de los partidos de la oposición. En primer lugar, es una exaltación de la ignorancia sobre cómo funciona la justicia. En segundo lugar, son inadmisibles en un Estado de Derecho. Y en tercer lugar, son incompatibles con el ejercicio de una función pública. Pero sobre todo es la hoja de ruta de un partido y de un gobierno que necesita desacreditar a la justicia porque está ahogado por presuntas conductas delictivas. Bueno, la ministra de Hacienda y vicepresidenta del Gobierno debe dimitir, no porque esté en contra de la presunción de inocencia, sino porque simplemente no sabe lo que es. Y aquí lo que tenemos es un Gobierno que desde el principio ha querido sustituir las leyes y los principios más elementales, no ya de nuestro sistema jurídico, no ya de nuestra democracia, tampoco no ya de nuestra Constitución, sino de nuestra civilización. La Fiscalía Superior de Cataluña anunció el miércoles la intención de recurrir al alto tribunal la absolución de Dani Alves. La redacción completa de ese recurso corresponde ahora a la Fiscalía del Supremo, que deberá fijar su posición ante la sentencia que absuelve al brasileño de ese delito de agresión sexual a la joven de 23 años en los baños de la discoteca Sutton de Barcelona. Y esta semana, al igual que la anterior, sigue siendo noticia todavía el Tribunal Constitucional. El pasado año, Conde Pumpido anuló la sentencia de la Audiencia de Sevilla sobre los seres fraudulentos del PSOE andaluz, sentencia que fue ratificada por el Tribunal Supremo. Hace 2 días, los jueces de la Audiencia Provincial de Sevilla acudieron al Tribunal de Justicia de la Unión Europea
para ver quién tiene la razón. Aquí también es protagonista el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, porque evita pronunciarse sobre si el Tribunal Constitucional, que preside Cándido Conde Pumpido, puede prohibir a la Audiencia Provincial de Sevilla presentar la cuestión prejudicial. Jefe de Tribunales de Libertad Digital, Miguel Ángel Pérez, muy buenos días. Buenos días. La Fiscalía de Álvaro García Ortiz no se ha pronunciado sobre si el Tribunal Constitucional, que preside Cándido Conde Pumpido, puede prohibir a la Audiencia Provincial de Sevilla presentar una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, TJUE, contra la sentencia del TC que indultó de forma encubierta a los condenados en el caso de los ERE del PSOE de Andalucía. La Audiencia de Sevilla dictó una providencia en la que planteaba presentar la citada cuestión prejudicial ante el TJUE y daba traslado a las partes para que informaran y posteriormente adoptar una decisión final. Conde Pumpido iniciaba entonces una maniobra en el seno del Tribunal de Garantías para intentar bloquear el recurso de los magistrados sevillanos ante la justicia europea contra la sentencia de los ERE. En un escrito de 15 páginas al que ha tenido acceso Libertad Digital, los delegados en Sevilla de la Fiscalía Anticorrupción contestan a la Audiencia Provincial que desaconsejan la presentación de la cuestión prejudicial porque, bajo su punto de vista, la sentencia del TC está bien argumentada. Sin embargo, evitan pronunciarse sobre si la Audiencia de Sevilla tiene la facultad para recurrir ante Europa o si el Constitucional de Cándido Conde Pumpido tiene autoridad para prohibírselo. Mientras tanto, por otro lado, los letrados del Tribunal Constitucional han elaborado ya 2 informes en los cuales indican que Cándido Conde Pumpido no puede prohibir de ninguna manera a la Audiencia Provincial de Sevilla presentar una cuestión prejudicial ante el TJUE contra la sentencia de los ERE. Gracias, Miguel Ángel. Otra de las noticias del Tribunal Constitucional tiene que ver también, en este caso, con la ley de amnistía. Fuentes jurídicas que ha consultado esta casa, Libertad Digital, confirman que Cándido Conde Pumpido ha creado un grupo de trabajo con personas de su máxima confianza de sesgo izquierdista, con la misión de redactar el borrador de sentencia que luego firmará la magistrada Montalbán y que acabará avalando la mayoría del Tribunal de Garantías en un pleno. El grupo de trabajo creado podría entregar su borrador sobre la sentencia que avalará la ley de amnistía del Partido Socialista a mediados del próximo mes de mayo. Luego, dicha sentencia, como decimos, podría ser aprobada en un pleno a partir del mes de junio. Y estamos muy pendientes del reparto de menas, de menores inmigrantes que hay en Canarias, ese pacto entre el Gobierno de España y Junts, la formación separatista de Carles Puigdemont. Cantabria ha interpuesto un recurso de inconstitucionalidad contra el reparto de menores inmigrantes, mientras en Madrid la presidenta Isabel Díaz Ayuso ha exigido a Pedro Sánchez que expulse a los menas con dificultades de adaptación después de las últimas reyertas que han ocurrido, como por ejemplo el lunes de esta pasada semana en Fuenlabrada, que acabó con 12 inmigrantes detenidos y con 7 trabajadores heridos. Vamos a conocer todos los detalles respecto al reparto de menas. Ignacio Bravo, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. El próximo martes el Gobierno deberá decidir qué hacer con los 1.000 menores inmigrantes hacinados en Canarias que han pedido asilo una vez se cumplan esos 10 días de plazo otorgados por el Tribunal Supremo. Respecto a esta decisión, este mismo viernes el Gobierno se enteró por sorpresa del recurso presentado contra el fallo del Supremo por parte de la Abogacía del Estado y obligó a la retirada de dicho recurso, ya que desde el Ejecutivo sostienen que será en cargo de los migrantes que han solicitado asilo en España. Mientras tanto, esta semana también se ha cumplido la fecha límite para las comunidades autónomas para remitirle al Ministerio de Juventud e Infancia los datos sobre el número de menores no acompañados para proceder a su posterior reparto. La presentación de estas auditorías también ha generado polémica, ya que Aragón no ha aportado las cifras, mientras que comunidades como la de Madrid han aportado datos muy generales, según la ministra Siro Rego. Nos han dado una información de carácter general, pero no de las ocupadas en el sistema de acogida. Por tanto, esto dificulta que podamos tener la cifra global, que en cualquier caso es la que necesitamos para poder dimensionar el sistema de acuerdo con lo que venía dispuesto en el Real Decreto. Yo creo que intencionalidad política, la única que puede haber en un momento dado para poner dificultades, tiene que ver más con una cuestión ideológica profundamente ligada a cuestiones más racistas que otra cosa.
Cabe recordar que este reparto de menores inmigrantes se trata de una nueva cesión al independentismo, algo que se puede ver reflejado en los datos generales del propio reparto, ya que las comunidades más beneficiadas son Cataluña y País Vasco, que tan solo acogerán a 30 y 87 menas respectivamente, mientras que las comunidades gobernadas por el Partido Popular, como Madrid, Andalucía o la Comunidad Valenciana, serán obligados a acoger 806, 796 y casi 500 respectivamente. Es por ello que, como ya anunciaron al darse a conocer este acuerdo, las comunidades han comenzado a presentar sus recursos de inconstitucionalidad contra este reparto. Es el caso de Madrid, Cantabria, Comunidad Valenciana y Aragón por el momento. En el caso de Aragón, el Ejecutivo de Azcón ni siquiera ha trasladado al Gobierno las cifras sobre los menores que tiene actualmente acogidos con el fin de sabotear ese reparto. Jorge Azcón ha asegurado que no dará a conocer la información solicitada por Moncloa en caso de no ser atendida su petición de cautelares. Además, el Gobierno aragonés ya presentó también un recurso contencioso administrativo contra la norma que les obliga a aportar ese dato sobre los menores que están atendiendo ahora mismo. La dirección de Radio Televisión Española sigue disparando el gasto público en promoción. Con José Pablo López al frente, la cadena ha licitado un contrato de 3,5 millones de euros para impulsar su nueva programación, que incluye fichajes controvertidos como David Broncano y el regreso de Sálvame. Este nuevo contrato reemplaza al anterior, que tenía un coste de 2,5 millones, pero fue cancelado antes de tiempo por incluir campañas no previstas como Eurovisión Junior o la Eurocopa del año 2024. Según Radio Televisión Española, su equipo interno no tiene capacidad suficiente para gestionar la publicidad sin apoyo externo. Y los cambios en Televisión Española no cesan. La cadena pública ha dado un vuelco a su parrilla con la introducción de 3 nuevos fichajes. Jesús Cintora va a estrenar un nuevo programa en la 2 llamado Malas Lenguas. Javier Ruiz se va a incorporar también al equipo de Mañaneros. Andreu Buenafuente vuelve también a la televisión en abierto después de 10 años con el estreno de Futuro Imperfecto. Además, Televisión Española también en los últimos días ha dado a conocer detalles del nuevo programa que va a ocupar las tardes de la 1, La Familia de la Tele, que será un programa presentado por María Patiño, Aitor Albizúa e Inés Hernández. Un programa que va a tener un coste de 81.500 euros, ya que Radio Televisión Española pagará 5,3 millones de euros por 65 entregas. Una cantidad de dinero menor, eso sí, que la que se paga por cada programa de Broncano, de La Revuelta, que es de 87.000 euros. Además, también han confirmado ya que van a estar en Televisión Española en este programa, como decimos, un programa similar al conocido Sálvame, que emitía antes Mediaset, pues cuenta con Kiko Matamoros, Carlota Corredera, Lidia Lozano, Chelo García Cortés, Víctor Sandoval, Nuria Marín y Marta Riesco. Quien no se ha confirmado, por cierto, y no se sabe si va a estar o no, a priori no, es Kiko Hernández. Pues vaya festival que pagamos todos. Pagan ustedes, pago yo, pagan todos los españoles este festival del humor, ¿verdad? El humor negro que nos ha tocado con este gobierno y su Telepedro. Radio Televisión Pública de España ya no es Radio Televisión Pública de España, nunca lo fue en realidad. Es Telepedro. Telepedro. David Broncano fue el primer fichaje estrella de la televisión pública, 87.000 eurazos por programa, un contrato millonario, el defensor de lo público, de la redistribución de la riqueza, millonario, rico, a costa de impuestos que pagamos todos nosotros con el sudor de nuestra frente, para alimentar a esta panda. Que me parece muy bien que se ganen la vida, pero en el sector privado, no en el público, a costa del esfuerzo ajeno. Pero David Broncano fue el primero, no fue el último. Y ahora han llegado el resto. Jesús Cintora, para desmentir bulos, junto con Javier Ruiz, Andreu Buenafuente, todos ellos de izquierda. Solo faltan el Gran Wyoming y Jordi Évole, y completarían la parrilla de Radio Televisión Española, Telepedro, como digo. Y luego Sálvame por las tardes. Un poquito de corazón. Pues esto es lo que hay. Una televisión pública al servicio de los intereses políticos de un gobierno, de un partido. La televisión pública no es pública, la televisión pública siempre es política. Y lo único que cabe hacer con Radio Televisión Española es cerrarla, clausurarla, venderla, privatizarla o, mejor aún,
dinamitarla. Y si nos fijamos en clave económica, el Instituto Juan de Mariana ha elaborado su informe anual sobre los impuestos. El conocido como el impuestómetro revela un año más las cifras concretas del saqueo tributario que asfixia a las familias, a las empresas y trabajadores. Su publicación coincide además con el inicio de la campaña del IRPF. Desde que llegó Pedro Sánchez al poder hace apenas 6 años, España ha incrementado su carga fiscal en 1,9 puntos del Producto Interior Bruto, mientras que el conjunto de la Unión Europea ha recortado su presión fiscal en 0,9 puntos. 14 de los 27 países miembros han bajado impuestos, en cambio la tónica española ha sido la contraria. España tiene ahora más impuestos y más cotizaciones. Por ejemplo, el impuestómetro revela que las 94 subidas fiscales de Pedro Sánchez hacen que un sueldo medio tribute un 48%, que sumado al IBI, el efecto del déficit y otros gravámenes, también la carga fiscal llegaría al 54,7% del coste laboral. Como decimos, un informe del Instituto Juan de Mariana que también detalla la recaudación del gobierno y señala que el aumento acumulado de la recaudación desde el año 2019 asciende ni más ni menos que a 127.744 millones de euros. Si se mide en términos reales, la factura derivada de este estallido fiscal se sitúa en 1.223 euros por persona y por hogar serían poco más de 3.000 euros. No son estos los únicos datos que aporta el impuestómetro y que dejan en evidencia el saqueo fiscal perpetrado por el Ejecutivo de Pedro Sánchez. También habla de inflación, amortización, entre otros muchos aspectos, y lo podemos encontrar, como decimos, en el Instituto Juan de Mariana. Pues esta es la carga fiscal. Nunca hemos pagado tantos impuestos como en la actualidad. El 48% de lo que ganamos, de nuestro sueldo real, se va en el pago de impuestos, tan solo en el pago de IRPF, cotizaciones sociales e IVA. El 48%, es decir, que los españolitos de a pie básicamente tienen que trabajar hasta el mes de junio para pagar única y exclusivamente impuestos. A partir de ahí, lo que ganen es suyo, pero hasta junio trabajan única y exclusivamente para el Estado. Y en materia de información internacional, ¿qué tenemos, Javi? Pues en internacional, la justicia francesa, nos vamos hasta Francia, por la condena a la líder Marine Le Pen a 4 años de prisión y 5 de inhabilitación, también una multa de 100.000 euros por haber presuntamente desviado fondos para la financiación de asistentes del partido en la Eurocámara. Según el Tribunal de París, la líder de Agrupación Nacional habría desviado fondos por valor de 4 millones de euros, de los cuales 474.000 son imputables a la política francesa. Según la acusación, Agrupación Nacional habría creado un sistema de gestión centralizada de las dietas abonadas a los eurodiputados para remunerar a sus asistentes parlamentarios y que realmente servían para pagar los salarios de trabajadores del partido en una maniobra para aliviar las finanzas de la formación. En sus primeras declaraciones, tras conocer la sentencia, Marine Le Pen acusó de operación política esta condena. Este ha sido un proceso iniciado por adversarios políticos que no se sostiene. Se trata de un desacuerdo administrativo con el Parlamento Europeo. No hay enriquecimiento personal, no hay corrupción, no hay nada de eso. La aplicación directa de los 5 años de inhabilitación a los que ha sido condenada Marine Le Pen repercuten directamente en las próximas elecciones de Francia, que serán en el año 2027, ya que a la espera de una decisión futura no va a poder presentarse. Además, aunque Le Pen apele la sentencia, no va a poder solicitar la suspensión provisional de su condición hasta que exista una condena firme. Es por ello que Marine Le Pen considera que esta sentencia interfiere, dice, en la política del país. Ningún juez puede decidir interferir en una elección tan importante como la presidencial, además violando el Estado de Derecho, es decir, ejecutando una decisión que normalmente debería suspenderse mediante un recurso de apelación. Por esta misma razón y ante el recurso presentado por los abogados de Le Pen, el Tribunal de Apelación de París pretende resolver dicho recurso por su condena por corrupción en el verano de 2026, lo que, en caso de que el veredicto le fuese favorable, le permitiría entonces presentarse a esas elecciones de abril del año 27. Bueno, pues llegados a este punto vamos a hacer una pausa y regresamos con el tiempo de tertulia, pero antes un recordatorio importante. Libertad Digital
les presenta una magnífica obra de arte para conmemorar su 25 aniversario. Una medalla de 9 centímetros de diámetro realizada en bronce de máxima calidad con las pátinas efectuadas a mano y presentada en un lujoso estuche, acuñada con mensaje y firma de Federico Jiménez Los Santos y representación del Camino hacia la Libertad, obra creada por el escultor Juan de Ábalos. Una ocasión única de adquirir esta obra, creada en exclusiva y de edición limitada para conmemorar los 25 años de Libertad Digital. Reserve su medalla por solo 195 euros, 170 para socios del Club Libertad Digital en el 91 316 22 42 o en edicionesesculturahistórica.es. Llame ya 91 316 22 42. La Trinchera de Llamas es radio.